Ya estamos ahí en Filipenses 3:15. Muy bien. Hermanos, como título le he puesto Madurez total. Madurez total. Pero déjenme darle lectura del versículo 15 al versículo 17. Filipenses 3, versículo 15 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, el apóstol Pablo, como ya lo habíamos dicho, nos invita a dejar el pasado, pero acuérdese que él quería aferrarse al llamado que Dios le dio, pero también aferrarse a ese crecimiento que debemos de tener en la vida cristiana. Y en el versículo 15 el apóstol Pablo hace un así que, como para terminar. Así que, para terminar este punto, y es un punto muy importante, hermanos, porque aquí viene el propósito de tu llamado y el propósito de el crecimiento espiritual en tu vida. Hermanos, nosotros tenemos un propósito que tiene que ver con esa perfección. Es por eso que el apóstol Pablo dice, así que, y luego dice, todos los que somos perfectos. Esta palabra, todos los que somos perfectos, no significa alguien que es mega intachable, ¿sí? Esta palabra significa, así que todos los que somos maduros, así que todos los que hemos llegado a un punto de madurez, sigue la siguiente frase, esto mismo sintamos. Esta palabra, esto mismo sintamos, significa esto mismo pensemos. Y luego sigue diciendo, y si otra cosa pensar, porque es la misma palabra sentir, y si otra cosa piensan, esto también Dios les quitará las vendas o les abrirá la cortina de los ojos para que ustedes lo puedan observar. Hermanos, en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo a los que tienen un cierto punto de madurez espiritual que nosotros debemos de pensar lo que vimos anteriormente, en dejar el pasado atrás y empezar a vivir una vida totalmente en Cristo, una vida comprometida con Cristo. El que llega a un punto de madurez no es uno que está volteando hacia atrás, sino hacia adelante. Uno que llega a un punto de madurez necesita pensar que su vida es completamente entregada para Cristo, que su vida completamente le pertenece a Cristo y que sus acciones, lo que va a hacer, lo que va a predicar y lo que va a vivir hasta el resto de su vida tiene que ver con Cristo, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que todos aquellos que son maduros no renuncian a Cristo. No renuncian a Cristo. O más bien se los voy a decir así, todos los que llegan a un punto de madurez espiritual, tenemos que pensar en que tenemos que vivir hacia adelante, ¿sí? En que tenemos que vivir nuestras vidas hacia el supremo llamamiento que decíamos, la vida eterna. Pero también tenemos que estar pensando, hermanos, ¿verdad? Como el apóstol Pablo,
tomarnos, aferrarnos a lo que Dios quiere para nosotros, a lo que Dios quiere en donde estemos nosotros. Entonces, una persona que llega al punto de madurez, dice el apóstol Pablo, no puede sentir otra cosa, porque la siguiente parte del versículo lo dice: porque si otra cosa pensáis, ¿sí? Esto, que lo que hemos estado hablando, Dios lo hará entender. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que una persona que está en madurez no puede tampoco bajar la guardia, hermanos. No puede entrar en un estado de pasividad. No puede estar amargado en el pasado. No puede estar sentado completamente, hermanos. Una persona que ha alcanzado cierta madurez no puede decir, hasta aquí llegué. Hasta aquí me he esforzado. Ya no tengo nada que más dar por Cristo. Ya no tengo fuerzas. ¿Alguien aquí está de esa manera? No, ¿verdad? Y sin embargo, el apóstol Pablo dice, si alguien siente otra cosa o piensa otra cosa, si alguien dice que ha llegado a una comodidad o que ha llegado a un nivel espiritual y decir, he logrado mucho, ya no voy a hacer nada. Dice el apóstol Pablo, esto también Dios le hará entender. Quiere decir, en pocas palabras, que el que llega a la madurez, hermanos, no es para llegar a tomarse una limonada, hermanos, o a vivir una vida cristiana en la playa. Bueno, todos quisiéramos, ¿verdad? Muchos tienen llamados a misioneros en las playas, pero no me refiero a eso, ¿verdad? Dios me está llamando a Cancún. ¡Ay, cantos amenes, Hermanos, la verdad es que tenemos que ir creciendo en esta vida cristiana. Y la verdad es que todo cristiano tiene que ir creciendo. O en otras palabras, todo cristiano crece, hermanos. ¿Sí? Tiene que crecer. Muchos alcanzan un crecimiento grande, otros muy poquito, otros hay más o menos. Pero hermanos, aquí el apóstol se refiere, fíjense bien, aquí el apóstol se refiere a esa madurez de poder entender muchas cosas dentro del cristianismo, de la doctrina y de la práctica, hermanos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que poner un énfasis en que si no estamos creciendo en la gracia del Señor, algo está pasando en nuestras vidas. Y yo le voy a decir que el que no está creciendo en el Señor es el que está estancado. ¿O puede alguien crecer en el Señor y estar estancado? Hermanos, ¿puede alguien crecer en el Señor y estar estancado? Sí, sí hay. Los que quieren memorizar completamente la Biblia y saber y no hacer nada. Dígame, ¿usted ese es crecimiento? Bueno, ya lo descubriremos. Hermanos, la pregunta que quiero hacer en base a este versículo, el apóstol Pablo habla de los que son perfectos, de los que han alcanzado una madurez. Y yo le pregunto a usted, ¿usted ha alcanzado alguna madurez espiritual en su vida? Si usted no ha alcanzado una madurez espiritual en su vida, quiere decir que algo no está bien.
Y si usted ha alcanzado una madurez en su vida y no está haciendo nada por Cristo, es que también está pasando algo. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿para qué nos sirve o qué es ese crecimiento espiritual o esa madurez que el apóstol Pablo está describiendo? ¿Qué será esa madurez, hermanos? ¿Qué será esa madurez? Muchos se preguntarán, ¿cómo obtengo ese crecimiento? ¿Cómo obtengo esa madurez? Hermanos, ¿tiene que ver con la edad? Bueno, para en México parece ser que sí. Si por ejemplo Juan es un joven y Manuel es adulto, ¿para quién en México no acepta un adulto el consejo de una persona joven, aunque esa persona sea madura, sí o no? Y eso es algo equivocado en nuestra cultura. Eso es algo equivocado, porque hay muchos jóvenes maduros y muchos adultos inmaduros dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias. ¿Por qué? Hermanos, para llegar a esa madurez que el apóstol Pablo nos describe, hermanos, vamos a ver Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios 6 y 7. Y esta madurez tiene que ver con el crecimiento espiritual. Y fíjese muy bien cómo dice Pablo a los Corintios en el capítulo 3. Dice en el capítulo 3, versículo 6, ¿ya estamos ahí? Dice, yo planté, Apolo regó. Sí, él está hablando de una persona que le compartió el evangelio y otra persona que estuvo trabajando con la otra persona. ¿Sí? Eso significa discipulado. Eso significa instrucción. ¿Sí? Pero el discipulador no puede provocar crecimiento en usted, ¿o sí? No. Fíjese bien lo que dice ese versículo. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Reflexionemos un poquito. Si por ejemplo Dios pone al que evangeliza y Dios pone al que instruye, nosotros terminamos, cuando no crecemos, terminamos echándole la culpa ¿a quién? ¿A quién terminamos echándole la culpa? No los escucho. A ver, va otra vez. A ver si no quiero tardarme mucho. Si Dios pone al que evangeliza y Dios pone al que enseña o discipula o instruye y no hay crecimiento, ¿a quién le echamos la culpa? Pero ¿de verdadmente Él es el que tiene la culpa? Fíjese bien cómo dice aquí, el crecimiento lo ha dado Dios, entonces Dios tiene la culpa. Entonces, ¿quién es el culpable, pues? Mire, hermano, para entender un poquito más el punto al que quiero llegar, si usted no ha llegado a entender y que su vida le pertenece a servir a Cristo, es porque usted no ha crecido espiritualmente completamente. Y está culpando a uno, a otro, al otro, y que ese estudio no estuvo bien, que ese estudio no estuvo bien preparado, que esa predicación estuvo a medias, que el que me discipula llega y se echa un café y se va, y que esto y lo otro. ¿Sí? Pero usted no está dejando actuar al Espíritu Santo en su vida. Usted no está dejando actuar a Dios en su vida.
Porque Dios está para darle a usted el crecimiento del cual el apóstol Pablo nos está hablando. ¿Sí o no? Es el problema de nosotros, hermanos. Es el problema de mucha cristiandad hoy en día, que no tienen en su mente el servir a Cristo. No crecen, hermanos. No están dispuestos. No dejan obrar al Espíritu Santo en sus vidas. Tienen una barrera grandísima. Pero somos nosotros mismos. Así es que no le eche la culpa a nadie. Échese la culpa a usted mismo. Bueno, cuando no hay discipulado, voy a aclarar esto, cuando no hay discipulado, cuando no hay enseñanza y cuando los dejan así como borreguitas así, pues sí, podemos buscar un culpable, pero ni aún así. Le voy a decir por qué. ¿Espíritu Santo mora en su vida? Sí. ¿Han sentido cómo Dios lo redarguye en su vida? Sí. ¿Cómo lo exhorta? ¿Cómo lo impulsa? Entonces no hay pretexto, hermano. Entonces no hay pretexto. Versículo 7 de Corintios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Sí? Y hermanos, en este pasaje hay una palabra muy importante que dice: mirad cómo sobreedificas. Entonces, para ese crecimiento, si nosotros no llegamos a ese punto, es porque no estamos dejando actuar al Espíritu Santo, hermanos. En este crecimiento usted tiene que tomar parte, hermanos. Vamos a Primera de Pedro, versículo 2, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y esta es la clave del por cual usted no deja actuar al Espíritu Santo. ¿Sí? Mire, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que sigan como bebés y sigan tomando su mamila. No, ¿verdad? Dice, con la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es una responsabilidad de cada cristiano. Mire, aquí también voy a hablar de otra cosa. En los matrimonios siempre hay un pretexto. Es que mi esposo no crece porque no se compromete. Y por el otro lado, la esposa. Es que mi esposa, y lo mismo, ¿no? Y parece el disco rayado de siempre. Hermanos, si personalmente no tenemos responsabilidad, el crecimiento tiene que ver con la leche no adulterada, con la palabra de Dios. ¿Sí? Y dije la semana pasada, o no sé cuándo lo dije, que prefiere usted leer el Chapulín Colorado que la propia palabra de Dios. Entonces, si nosotros no leemos la palabra de Dios, nosotros no podemos llegar a entender lo que el apóstol Pablo dice. Así que los que somos maduros, esto pensemos. No puede llegar, hermanos. Sí, pero hermanos, también los que hemos llegado a un crecimiento, déjeme decirle, también los que hemos llegado a un crecimiento, déjeme decirle que ese crecimiento no es para que usted se vanaglorie, ni empiece a despreciar al otro. Sí, porque muchos nos creemos mega espirituales y a los hermanos que cometen errores uno tras otro decimos, ay, ¿sí o no? ¿Eso será correcto? Supongamos que ya esto está en estado espiritual, pero a veces ese crecimiento espiritual se vuelve
¿Qué cree que se vuelve? ¿Quién dijo orgullo? Casi le atina. ¿Qué cree que se vuelve? Se vuelve un legalismo, hermanos. Se vuelve un legalismo. ¿Sí? Por lo cual tampoco usted puede decir, así los que hemos llegado a ser maduros. Usted es un legalista y no una persona madura. Usted tiene conocimiento, usted a lo mejor practica, hace cosas, pero usted rechaza al que no va a su tamaño. Eso no es correcto. Voy a hacer una pregunta. Contéstesela usted. ¿Usted se cree mega perfecto para rechazar a alguien y decir, no, hermanos, no? ¿Quién levanta la mano? Y si alguien levanta la mano, dice, ¿cómo se llama este hombre de los discipulados? Crane, creo se apellida. Dice, regáleme su autógrafo. De veras, regáleme su autógrafo. Porque no es justo. Entonces, si usted llega a ese punto, usted no es una persona como la que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el crecimiento, hermanos, es para la gloria y honra de nuestro Dios. Ese crecimiento del cual el apóstol Pablo está hablando es para gloria y honra de Dios. Vamos a Hebreos. Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. ¿Sí? Fíjese bien el crecimiento, cómo es para la gloria de Dios y cómo es ese crecimiento y para qué nos sirve ese crecimiento del cual el apóstol Pablo nos dice. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El crecimiento que Dios da, nos da un discernimiento, hermanos, de nuestra propia vida. En nuestra propia vida, no voltee a ver al que está al lado, ni a su esposa, ni a su esposo. En nuestra propia vida. Ese crecimiento que Dios da es para discernir el bien y el mal en nuestras vidas. No en la vida de los demás. Es fácil juzgar a los demás. Es fácil apedrear a los otros. Pero cuando te apedrean a ti dices, ay, porque yo, ¿verdad? Bueno, también tienes errores, ¿no? Y esa madurez, hermanos, para entender lo correcto y lo incorrecto, hermanos, ¿para qué nos sirve? Nada más para decir, este está mal, yo estoy bien, en esto estoy mal, en esto estoy bien, en esto estoy mal. ¿Será para eso? No, hermanos, es para santificarnos más, es para buscar esa santidad de Dios, hermanos. Y esa santidad y ese crecimiento, hermanos, nos tiene que llevar a una entrega más hacia Dios. Primera de Corintios 15, Primera de a los Corintios capítulo 15, versículos 58, 15:58. Acuérdense que predicamos en Corintios y hablamos de lo que es la glorificación. Y el apóstol Pablo termina con estas palabras hablando de la resurrección, todo eso y de la glorificación. Y luego dice en el 58,
Así que, hermanos míos amados, estad firmes, fíjense bien, y constantes. Fíjense bien esas dos palabras, se las voy a recordar. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muy bien, aquí tenemos algo muy importante, que si usted crece en santidad, ¿qué cree? Usted crece en servicio hacia Dios. Usted no crece en santidad para sentirse como el mártir del Calvario, ¿verdad? Así, soy santo, santísimo. No, usted crece para servir más a Dios. Porque es el propósito, hermanos. Tenemos que llegar a ese crecimiento. Si no, no podemos pensar como el apóstol Pablo lo dice. ¿Sí? ¿Me entiende? Es la forma en como Dios quita el velo, hermanos. A lo mejor yo estoy pensando que soy una persona mega espiritual, pero a lo mejor soy el más aterrado en la vida, espiritualmente hablando, en crecimiento. Entonces, hermanos, el crecimiento espiritual es para ir sirviendo más a Dios, y es por eso que el apóstol Pablo llega a este razonamiento. Regresamos a Filipenses 15, y es por eso que nosotros llegamos a entender lo que predicamos la semana pasada. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que ir creciendo. Tenemos que ir buscando de Dios. Tenemos que dejar discipularnos. Tenemos que dejar que nos instruyan. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos hable día con día en nuestros devocionales. Tenemos que dejar que Dios obre en nosotros. Cuando marido le compartes a tu esposa, cuando tu esposa le compartes a tus hijos. Es una cadenita, hermanos, en donde si la cabeza falla, y esto va para ustedes, varones, si la cabeza falla, ¿usted cree que su esposa se va a entregar? Mire, ayer platicaba con mi esposa, el pretexto de todas las mujeres. Pues si mi esposo no sirve a Dios, ¿por qué yo voy a tener que servirle a mi esposo? Ese es el pretexto de toda mujer pentecostal y de un sector bautista y de muchas iglesias. ¿Se fija el caos que hay? Si ponen ese pretexto, la mujer ni siquiera le va a compartir a sus hijos. Entonces, hermanos, el crecimiento que da Dios no solamente es un conocimiento o es algo intelectual, es proporcional, hermanos, es proporcional. Regresamos a Filipenses, versículo 16. Dice el versículo 16: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, dice el apóstol Pablo, aquello a lo que hemos llegado. Esa frase, aquello a lo que hemos llegado, tiene que ver con ese crecimiento y esa entrega que el apóstol Pablo nos está hablando en los versículos anteriores. ¿Sí? Siga la línea de pensamiento del apóstol Pablo. Sigamos una misma regla y pensemos una misma cosa. Hermanos,
lo que está diciendo el apóstol Pablo, por ejemplo, esta palabra regla, ¿sí? Esta palabra reglas significa canon, ¿sí? Y esta palabra canon, para que vayan entre los que les interesa ser biblistas, ¿sí? Es lo que se usa cuando determinaron los 66 libros de la Biblia, ¿sí? Se le llama el canon de la Biblia. Pero significa, fíjese lo que significa, esto es una vara recta que se usaba para medir, ¿sí? Es una vara recta que se usaba para medir, ¿sí? Y para marcar un camino derecho completamente. Entonces lo usaban como una fila, como le dicen aquí en México, fila india, ¿verdad? Ese de que unos van uno tras otros. Eso es lo que significa canon. El apóstol Pablo nos alienta a que seamos constantes. A que seamos constantes en ir sobre esa línea, hermanos. A ir sobre esa vara que mide y que nos lleva por el camino derechito. ¿Sí? Es a lo que el apóstol Pablo nos quiere llevar. Eso es lo que significa, hermanos. Entonces, necesitamos nosotros seguir ese punto y tener esa constancia. Pero déjeme decirle, antes de que se me vaya, la siguiente parte del versículo para entrar a la aplicación, ¿sí? Entonces dice, sintamos una misma cosa. Esta frase significa mentalizado. Hay que estar mentalizado en lo que llevamos hacia adelante. Es lo que significa esa frase. No les doy el término griego porque pues ¿para qué? ¿Sí? Entonces, sintamos una misma cosa significa mentalicémonos en esa misma cosa. En otras palabras, esa recta tenemos que mentalizarnos a ir por esa recta. ¿Me doy a entender? Tenemos que mentalizarnos a ir por esa recta. Y hermanos, como ya les dije, esa regla es la palabra de Dios. Esa regla y esa constancia es la palabra de Dios. ¿Está usted siguiendo la regla de la palabra de Dios? ¿O está buscando otro libro, otra filosofía, otra cosa para vivir en su vida? ¿O está buscando un psicólogo? ¿O está buscando a un hombre de superación personal? ¿O qué está buscando para caminar, para vivir en su vida? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué está buscando? ¿Está buscando un psicólogo? Bueno, hoy tenemos ya tiene tiempo que introdujeron la psicología en la iglesia, ¿sí? Y llegaron a desprestigiar la psicología. Llegó a desprestigiar el consejo bíblico. ¿Sí sabían? Y la introducción de la psicología a la iglesia empezó a que los pastores, ¿qué creen que usaban para la consejería?
Sí, exactamente, hermana. La psicología. Y no nada más este hombre que Lulu dijo, sino otros psicólogos. Bueno, ella nombró a Sigmund Freud, ¿sí? Que le dicen el padre de la psicología moderna. ¿Sí sabían? Bueno. O estás buscando a la doctora Corazón para que te dé dirección en tu vida. O estás buscando a Walter Mercado. Bueno, ese yo no sé si todavía viva ese hombre, ¿verdad? Pero me acordé de algo de ese hombre. ¿Qué estás buscando para dirigir tu vida hacia el crecimiento de Cristo? ¿Qué estás buscando? ¿7 pasos para el crecimiento espiritual? En vez de venir y estrellarte con la Biblia y decir, ay, esto es nuestro canon, hermanos. Esta es nuestra regla a seguir. Es esta nuestra regla a seguir. Ahora, no está mal leer libros, ¿verdad? Como nuestro hermano Juan, él le gusta leer bastantes libros. Pero alguien me preguntaba y me decía, oye hermano, ¿qué puedo leer? ¿Qué puedo leer? Pues lee tu Biblia. Le digo, pues es lo que... No, pero después de la Biblia. No, ¿estás leyendo tu Biblia? No. Le digo, ¿para qué te doy un autor? Mejor lee tu Biblia, conócela, entiéndela, ve qué es lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo quiere para ti. Vamos a 2 de Timoteo, por favor, hermanos. Tengo un mensaje, es de 1 hora y media. ¿Sí van a aguantar, hermanos? ¿Sí? Recuerdo el que di de ¿cuánto fue? ¿De 2 horas y media? ¿2 horas? No, pero no se crean, hermano, no se crean. Segunda de Timoteo. Déjame buscar 2 de Timoteo en mi Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16. Este versículo hasta se lo saben de memoria, ¿sí o no? A ver, díganmelo de memoria. Ok, ¿quién lo dijo de memoria que es una realidad en su vida? ¿Es una realidad en su vida? Sí, es como el de Juan 3:16, ¿verdad? No, pues ese no lo sabemos todos. Y este también. Pero la pregunta ¿es una realidad en su vida este versículo? Porque es muy trilladísimo en el mundo evangélico. Principalmente porque es inspirada por Dios. ¿Lo creemos? Pero déjeme decirle, eso lo creemos todo cristiano. Bueno, eso espero, ¿verdad? Aquí sí, ¿verdad? Si algo empieza contra lo contrario, eso se lo mostrará el Señor. No se crea. Dice, útil para enseñar. ¿Quieres aprender? La Biblia te enseña. Es autosuficiente la Biblia, ¿sabían? Es autosuficiente para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso sirve nuestro canon. Y todas estas palabritas, es más, aquí hay un solo mensaje, hermanos, para todo un buen rato. Todas estas palabritas que tiene este versículo nos está diciendo que la Biblia suple todas nuestras necesidades en nuestro caminar por Cristo. ¿Lo cree? Sí. A ver, ¿lo cree? Sí. Eso sí oyó mejor. ¿Lo cree? Totalmente. Eso. Entonces, ¿qué está leyendo al Chapulín Colorado, hermano? ¿Por qué hay tanto problema? ¿Por qué hay tanto cristiano falto de crecimiento espiritual?
porque no se determinan a seguir a nuestro Señor. Hermanos, tenemos que ser constantes, porque el caminar con Cristo, esta regla por la que estamos trazados, hay un punto muy importante que a todos se nos olvida, y lo voy a repetir, ya lo dije anteriormente, pero lo voy a recalcar, es la santificación. Y no es la santificación para que usted se crea Santo Tomás, es una santificación para que usted sirva más a Dios. Es para que se entregue completamente a Dios, en el servicio a Él. Vamos a 2 de Corintios, hermanos, rápido. 2 de Corintios capítulo 7. Versículo 1 dice, ¿ya estamos ahí? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? Limpiémonos de toda contaminación y perfeccionemos, dice, la santidad en el temor de Dios. Hermanos, hablando de santificación, usted no me responda nada a mí, usted piénselo. Si podemos evaluarlo del 0 al 10, ¿cuánto se da? Si usted me dice que el 5, usted es un mentiroso. Porque ese 10 es la imagen del varón perfecto en santidad. Tristemente, muchos cristianos estamos en .00 y un numerillo por ahí atrás. No estamos perfeccionándonos en la santificación, hermanos. No estamos perfeccionándonos en la santificación. Necesitamos más entrega hacia Dios en ese punto. Todos necesitamos más entrega de Dios en ese punto. Cumplir reglas es fácil. Cumplir reglas es fácil. Caminar en la santidad es difícil. Pero ni tanto. Bueno, quiero hablar de algo que no. Pero si usted deja obrar al Espíritu Santo, usted va a poder hacerlo. ¿Va a fallar? Sí, sí va a fallar. Pero ese tema lo voy a dar así a continuación. Hermanos, el seguir hacia adelante sobre esa línea, sobre esa medida, sobre esos mandamientos, hermanos, es para llevarnos a entregar todo por Cristo. Mire, regresamos a Timoteo, hermanos, ahí donde estábamos, en 2 de Timoteo. Perdón por no haberles dicho que pusieran lo detuvieran ahí un momento. Pero en 2 de Timoteo 3:17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Otra vez esa palabra perfecto, hermanos. ¿Sí? Enteramente preparado para toda buena obra. Si usted, déjeme describirle así rápidamente, si usted, hermano, si usted, piénselo así.
Si usted está creciendo en el Señor y va caminando por esa medida que es la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, hay un resultado, hermanos, en donde el hombre va a llegar a la madurez. Aquí lo dice en 1 Timoteo, ¿sí? Y dice, enteramente. ¿Saben qué significa esa palabra enteramente? Es como la de la leche, ¿verdad? Es entera y semidescremada. ¿Qué quiere decir cuando es entera? Que es total, ¿verdad? Es total. Y fíjese bien lo que dice, preparado para nada más venir a vacilar aquí a la iglesia y conquistar a una muchacha, para venir a vacilar y conocer a personas. ¿Eso dice? Fíjese bien, dice, para toda buena obra. Es el reflejo de esa madurez que el apóstol Pablo está hablando en el versículo 15. ¿Lo hemos alcanzado? Yo creo que algunos sí, hermanos. Y se ven la entrega que tienen hacia Cristo. De una manera u otra. En sus corazones tienen una entrega para servir a Cristo. ¿Sí o no? Regresamos a Filipenses, hermanos. Regresemos a Filipenses, versículo 17. Hermanos, ¿ya estamos en Filipenses? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, el ejemplo de otros nos tiene que motivar a crecer y a caminar. ¿Sí? Esta palabra imitadores se la voy a decir en el griego porque es importante. ¿Sí? Porque hay otra parecida de imitadores como lo de un mimo. El mimo imita los movimientos. Esta palabra no significa eso. Esta palabra significa un compañero imitador. Un compañero imitador. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, sean compañeros de mi proceder en Cristo. Y mirad a los que así se conducen. Observar. Hermanos, aquí hay una verdad muy importante. El apóstol Pablo no está diciendo como Cristo dijo de los fariseos, hagan como dicen, pero no hagan como ellos hacen. Aquí tenemos que entender de que tenemos que ser un ejemplo. Tenemos que ser un ejemplo, pero para ser un ejemplo tenemos que tener un ejemplo. ¿Sí o no? Y el apóstol Pablo se atrevió a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ahí es otra palabra, ahí sí es como la del mimo. Pero aquí no está diciendo el apóstol Pablo eso, sino estaba diciendo a nivel ser humano que su ejemplo de Pablo lo sigan los demás, hermanos. ¿Sí? Él se pone como ejemplo y dice, síganme, quiero que sean compañeros de mi proceder en Cristo, quiero que ustedes me imiten.
en cómo yo he vivido mi vida cristiana. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo tenía autoridad para decir eso? Uy, bastante, hermanos, bastante, completamente. ¿Eras 100% perfecto? No, ¿verdad? Esto que dice el apóstol Pablo no está orillando al ser humano, o no nos está orillando a confiar en el hombre, ¿sí? Porque muchos terminamos diciendo, maldito el hombre que confía en el hombre. No, hay ejemplos dentro del cristianismo que son buenos para imitar. Sí, hay ejemplos muy buenos para imitar. Y son a los que se refiere el apóstol Pablo, porque dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, dice. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que voltear a ver, no detalles, hermanos, porque ya lo he dicho otra vez, es que ese hermano se rasca la cabeza. No, eso no. Su entrega completamente a Cristo, su entrega a Cristo, su compromiso por Cristo, hermanos. No detallitos. Siempre nos enfrascamos en los detallitos. Mira, es que ese predicador trae tenis. Es un ejemplo. Eso no, hermanos. Bueno, es que no somos bautistas, ¿verdad? Si no, ya. Pero bueno, eso es otra cosa. Hermanos, hay muchos que reflejan su compromiso por Cristo. Lo reflejan, hermano. Su entrega, su disposición. Son aquellos a los que tenemos que imitar. Tenemos que ser compañeros de ellos, hermanos. Por ejemplo, vamos a Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. Dice, ¿ya estamos ahí? Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiénes son todos esos ejemplos de fe? Hermanos, a través de toda la historia, todos los cristianos que dieron su vida por Cristo tienen que ser un ejemplo para nosotros. Son un ejemplo para nosotros. ¿Cómo ves, Samuelito? ¿Son un ejemplo para nosotros o no? Escuchar la biografía, por ejemplo, ahí tenemos muchos libros de biografías de personas que dieron su vida completamente por Cristo. Y es bien emocionante escuchar lo que pasaron, cómo confiaron en el Señor, cómo dejaron todo para ese llamado que Dios les dio. ¿O no es ejemplo? Por ejemplo, me maravilla la vida de Lillian Trasher, ¿se llama? Creo que sí, allí en Egipto, en el río Nilo. Todo lo que pasó. Esa mujer nunca, desde que llegó al orfanato en donde empezó a servir, ¿sabe qué? Nunca descansó hasta que se murió. Nunca descansó hasta que se murió. Si acaso descansó alguna vez que recayó. Y me puedo llevar más ejemplos, pero no me quiero detener aquí. Esos son un ejemplo para nosotros.
Vamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Déjenme llegar ahí. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. 3, capítulo 7. Segunda de Tesalonicenses. Permítanme tantito. Pero bueno, les hablo poquito antes de entrar. Esos son un ejemplo para nosotros, pero también hay gente que no es buena para nosotros. ¿Sí? Y no es para verlas así como de... no. Son personas que no debemos de imitar. Porque todas las personas nos enseñan a hacerlo bien y nos enseñan a cómo no hacer, hermanos. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Dice el apóstol Pablo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga y noche para no ser gravosos a ninguno de nosotros. Hermanos, ¿qué dijo aquí el apóstol Pablo? No andamos desordenadamente. Yo sí le voy a decir que si usted ve a un hermano viviendo desordenadamente, no lo rechace así, como el de, yo no me junto con tal. No, hermanos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mostrar la gracia. Sí, mostrar la gracia, hermanos. Y no hacer como ellos. Pero al mismo tiempo necesitamos ayudarles a crecer, ayudarles a entender que su manera de vivir no es así. Porque déjeme le digo en este punto que a veces somos más atraídos por los que andan desordenadamente que por los que andan ordenadamente. ¿Cómo ves, Juan? ¿Sí o no? Sí. Sí, a los que andan ordenadamente les llaman santurrones. Sí, hermanos, no, es que no debemos de tapar esto. Sí, es cierto. Y terminamos imitando a quien no. Porque, qué exagerado aquel. No. No debemos de imitar a los que andan desordenados, pero tampoco tenemos que rechazarlos y decir, fuchi, ¿verdad? No. Para eso Dios nos dio la gracia y tenemos que dar gracia también. Vamos a Tercera de Juan, hermanos. ¿Sí sabe dónde está Tercera de Juan? ¿Sí? Dígamelo porque yo no. Tercera de Juan. Capítulo 11, versículo 11. Tercera de Juan, capítulo 11, versículo 11. Dice Gerardo, ya sé Gerardo, no. Fíjese bien lo que dice Tercera de Juan 11. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios.
Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¿Sí? ¿Cómo es nuestro testimonio verdadero? Cuando nosotros hacemos lo bueno. Pero lo bueno, hermanos, ¿sí? No es algo que tenga que ver con la ternura, ¿sí? Sino lo bueno tiene que ver con los mandamientos de Dios. ¿Hay un mandamiento de Dios malo? No. Eso es hacer lo bueno. Eso es hacer lo bueno. ¿Cómo ves, Juan? ¿Sí? Entonces, ¿ves a un joven haciendo lo malo? No lo imites. No lo imites. Pero si ves a un joven haciendo lo bueno, sé su compañero. Sé su compañero. Entonces, hermanos, regresamos a Filipenses. Y hermanos, termino con este versículo. Dice, los que se conducen según el ejemplo. Hermanos, mucha cristiandad está siguiendo el ejemplo del mundo. Mucha cristiandad está siguiendo el ejemplo del mundo. Y por ahí Satanás está entrando a las iglesias, como lo dijo Timoteo, a gatas, encubiertamente, sigilosamente. ¿Sí? Hermanos, ¿ustedes creen que podemos sacar algo bueno del mundo? Entonces, ¿por qué lo quiere imitar? Si no sacamos nada bueno del mundo, ¿por qué lo quiere imitar? Ya metieron a la iglesia la música como la del mundo, ¿verdad? Y aquí metieron a la iglesia actividades como el mundo. Y ya en vez de tener un lenguaje bíblico, tenemos un lenguaje como el mundo. ¿Verdad que sí? ¿O no? Gracias a Dios en iglesia bíblica no. Y esperamos quedarnos ahí. ¿Sí? Pero en nuestra vida personal, de nosotros, ¿qué quiere arremedarle al mundo, hermanos? Le pregunto yo. ¿Qué quiere imitar del mundo? ¿Quiere ser compañero del mundo? En Santiago dice, aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye un enemigo de Dios. ¿Eso es lo que quiere? Ay, qué exagerados, ¿verdad? Dicen, bueno, dígale exagerado a Dios. Dígaselo. Sí, porque los principios de aquí salen. Entonces, hermanos, ¿ha usted llegado a ese crecimiento que el apóstol Pablo habla en el versículo 15? Tenemos que llegar a ese, hermanos. No podemos quedarnos cortitos. No tenemos que quedarnos cortitos. Así es que, hermanos, entreguemos nuestra vida completamente al servicio de Dios. Al servicio de Dios. Vamos a orar.